sistema de partido único de la Unión Soviética, caracterizado por el dominio del Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, surgió a partir de la Revolución Rusa de 1917 y persistió hasta la disolución del Estado soviético en 1991. La evolución de este sistema, particularmente desde el leninismo hasta el stalinismo, marcó un cambio dramático en la gobernanza y la orientación ideológica del régimen soviético. El leninismo sentó las bases del sistema soviético, pero el stalinismo, bajo el liderazgo de José Stalin, lo transformó en un régimen más centralizado, autoritario y represivo. Leninismo, el nacimiento del sistema de partido único. El leninismo, la teoría y práctica política desarrollada por Vladimir Lenin, jugó un papel crucial en el establecimiento del sistema de partido único de la Unión Soviética. El enfoque de Lenin estaba basado en el pensamiento marxista, pero adaptó las ideas marxistas al contexto ruso, que aún era predominantemente agrario y no había experimentado una revolución burguesa completa. El objetivo principal de Lenin era establecer una dictadura del proletariado, que eventualmente llevaría a una sociedad sin clases ni Estado, tal como lo había descrito Marx. Sin embargo, Lenin creía que esto solo se lograría a través de un partido vanguardista, que lideraría a la clase trabajadora en su lucha contra la élite dominante. La visión de Lenin sobre el partido era fundamentalmente diferente de la de otros marxistas de su tiempo. Mientras que Marx y Engels concebían un movimiento obrero amplio e inclusivo, Lenin sostenía que la revolución solo podría tener éxito si era dirigida por un partido disciplinado, centralizado y unificado ideológicamente. Este partido actuaría como la vanguardia del proletariado, guiando a la clase trabajadora a través de las etapas de la revolución y más allá. En su panfleto de 1902, ¿Qué hacer?, Lenin argumentaba que la revolución requería un partido de revolucionarios profesionales que actuarían como los guardianes de los intereses de la clase trabajadora, proporcionando la dirección y la organización necesarias. El éxito de la revolución bolchevique de 1917, bajo el liderazgo de Lenin, fue el inicio del sistema de partido único de la Unión Soviética. Después de la Revolución de Octubre, Lenin y los bolcheviques consolidaron su poder eliminando a las fuerzas políticas rivales, como los mencheviques y los socialistas revolucionarios, y suplantando la oposición mediante la fuerza si era necesario. En este periodo, el partido bolchevique no solo era una organización política, sino el pilar central del gobierno soviético. Una característica clave del leninismo fue la instauración del centralismo democrático dentro del Partido Comunista. Este principio, que Lenin promovió como la manera de mantener la unidad y la disciplina dentro del partido, permitía el debate y la discusión interna a niveles inferiores, pero una vez tomada una decisión, se esperaba que todos los miembros se ajustaran a ella. En teoría, esto significaba que el partido era una organización democrática, pero en la práctica era una estructura altamente centralizada donde la autoridad descansaba, en última instancia, en el liderazgo central. La centralización del poder en el partido fue, por lo tanto, vital para la consolidación del Estado soviético. Durante el mandato de Lenin, el sistema de partido único aún estaba en sus primeros pasos. Aunque los bolcheviques habían eliminado todas las principales oposiciones políticas, la población rusa en general aún estaba involucrada en el proceso político a través de los mecanismos de los consejos de obreros. Sin embargo, estos soviets estaban a menudo dominados por el partido bolchevique, y el liderazgo de Lenin era central en la toma de decisiones, especialmente durante momentos críticos como la Guerra Civil, 1917-1922, y la implementación de la nueva política económica en la década de 1920. La NEP y el rol del partido. La nueva política económica NEP, implementada por Lenin en 1921, fue otro aspecto importante de su gobierno. La NEP marcó una retirada temporal de la completa centralización de la economía y las estrictas políticas socialistas que se habían implementado durante la Guerra Civil. Bajo la NEP, Lenin permitió un grado de empresa privada y mecanismos de mercado en la economía soviética, particularmente en la agricultura y la pequeña industria. Esta política tenía como objetivo reconstruir la economía después de la devastación de la Guerra Civil y garantizar que el partido mantuviera el apoyo de la clase campesina. Sin embargo, a pesar de la relajación de las políticas económicas,
Lenin mantenía que el Partido Comunista debía conservar el control de sectores clave de la economía, como la industria pesada, el transporte y la banca. Esto aseguraba que el partido siguiera controlando las palancas del poder en la sociedad soviética. La NEP también fue una herramienta esencial para mantener el sistema de partido único, ya que permitió a los bolcheviques concentrarse en consolidar su poder y neutralizar la oposición, tanto dentro como fuera del partido. Stalinismo, la transformación del sistema de partido único. Después de la muerte de Lenin en 1924, José Stalin emergió como el líder de la Unión Soviética y comenzó el proceso de transformar el leninismo en stalinismo. La visión socialista de Stalin fue profundamente influenciada por su interpretación del marxismo y el leninismo, pero la llevó en una dirección mucho más centralizada, totalitaria y represiva de lo que Lenin había pretendido. El ascenso de Stalin al poder no fue inmediato, pero para finales de la década de 1920 había consolidado su posición dentro del partido, tras haber superado a rivales como León Trotsky y Nikolai Bukharin. Una vez en el poder, Stalin emprendió una serie de políticas que alteraron significativamente el sistema soviético, incluyendo la colectivización forzosa de la agricultura, la rápida industrialización de la economía y las purgas de enemigos percibidos dentro del partido y la sociedad. Una de las características más definitorias del stalinismo fue la creación de un Estado altamente centralizado y totalitario. Bajo Stalin, el Partido Comunista se convirtió en un instrumento de control absoluto, y el Estado extendió su poder a casi todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la cultura, la educación e incluso las relaciones personales. El régimen de Stalin fue marcado por la supresión total de la disidencia política, con cualquier persona percibida como una amenaza para la autoridad de Stalin siendo purgada, encarcelada o ejecutada. Esto incluía miembros del partido, líderes militares, intelectuales y ciudadanos comunes. Las políticas de Stalin también marcaron un alejamiento del centralismo democrático relativamente flexible de la época de Lenin. El partido se volvió más monolítico y el control personal de Stalin sobre el proceso de toma de decisiones fue absoluto. El aparato del partido, que antes era una plataforma para el debate y la discusión, se convirtió en una herramienta para hacer cumplir la voluntad de Stalin. Surgió también el concepto del culto a la personalidad bajo Stalin, con su imagen siendo glorificada a tal punto que incluso el legado de Lenin fue subordinado a la autoridad personal de Stalin. La campaña de colectivización de Stalin, que comenzó a finales de la década de 1920, tenía como objetivo consolidar las pequeñas fincas en grandes colectividades estatales. Esta política condujo a una hambruna generalizada, particularmente en Ucrania, donde millones de personas murieron como resultado de las requisiciones forzadas de grano y las medidas punitivas contra los campesinos que se resistían a la colectivización. Al mismo tiempo, Stalin inició una serie de planes quinquenales destinados a la industrialización rápida de la Unión Soviética. Estos planes estuvieron marcados por duras condiciones laborales, trabajo forzado y cuotas de producción irrealistas, que consolidaron aún más el control centralizado del Partido Comunista. Quizás el cambio más significativo bajo Stalin fue la Gran Purga, 1936-1938, durante la cual miles de miembros del partido, líderes militares y ciudadanos comunes fueron arrestados, torturados y ejecutados. Stalin utilizó las purgas para eliminar a cualquier rival percibido dentro del Partido Comunista y asegurar su propio control total sobre la política soviética. Las purgas fueron justificadas por Stalin como un medio necesario para salvaguardar la revolución, pero crearon una atmósfera de miedo y desconfianza en toda la sociedad. La transición del leninismo al stalinismo representa un cambio profundo en el sistema de partido único de la Unión Soviética. Los ideales revolucionarios de Lenin dieron paso al brutal y represivo régimen de Stalin, creando un sistema político en el que el partido y el Estado eran indistinguibles, y la disidencia no era tolerada. Bajo Lenin, el partido mantenía una apariencia de debate interno, y había cierto grado de centralismo democrático en la estructura del Partido Comunista. Sin embargo, con la llegada de Stalin al poder, el partido se convirtió en una herramienta para mantener un Estado autoritario, y la represión de la disidencia política se convirtió en la característica definitoria del gobierno soviético. A largo plazo,
el sistema de partido único en la Unión Soviética. Aunque inicialmente destinado a representar la voluntad de la clase trabajadora, sirvió como un mecanismo para consolidar el poder del Estado y silenciar la oposición. Los ideales revolucionarios de Lenin dieron paso a los métodos brutales y represivos de Stalin, creando un sistema político en el que el partido y el Estado eran indistinguibles, y la disidencia fue erradicada. El legado del leninismo y el stalinismo, aunque diferente en sus enfoques, ambos sirvieron para consolidar el dominio del Partido Comunista, asegurando que la Unión Soviética siguiera siendo un estado de partido único hasta su colapso en 1991.